Bardiev, Ouspensky y Muraviev, prestigiosos escritores que denunciaban la narcolepsia de la condición humana, coincidían en que sin esfuerzos conscientes, el hombre era un títere mecánico. Un robot obediente de factores exógenos, de la misma forma que las bacterias. Somos el vuelo del Fénix, encontrando la ruta de escape a Maya Ilusión. El día de hoy compartiremos con ustedes el video. La materia. Un cerco hiperdimensional o un impulsor a nuevas experiencias. Este sistema de control opera de manera etérica en un nivel semiconsciente o de inteligencia artificial, recibiendo como entrada elementos que nos identifican. Patrones de conducta, hábitos y características de nuestras emociones, generando como resultado eventos negativos que inyectan como sincronismos en las vidas humanas con el fin de manipular, controlar y extraer energía emocional. Para realizar algunas de sus tareas, frecuentemente utiliza agentes humanos, los portales orgánicos, es decir, prácticamente cualquier ser humano que se encuentre dormido en la ilusión. Si esto es difícil de asimilar, sería prudente reflexionar sobre aquel dicho que reza sobre si millones de moscas no pueden estar equivocadas. En su libro Gracia Asombrosa, Laura Nycapsik sostiene: la diferencia entre el punto de vista de la película Matrix y el nuestro es que estamos proponiendo un reino teórico parafísico como una capa adicional en la estructura del espacio-tiempo, a partir del cual se proyecta nuestra propia realidad, en un sinfín de variaciones. Esta realidad parafísica está habitada por seres de polaridad positiva y negativa que se han graduado de nuestra realidad. No necesariamente en el sentido de morir y alcanzar un ámbito estrictamente etéreo, como muchos buscadores de verdades metafísicas lo han racionalizado. Estos seres existen, efectivamente, en un mundo del futuro que crea nuestro presente al proyectarse hacia el pasado. Pero si pensamos en el futuro en términos de futuros probables, o universos ramificados, entonces lo que hacemos ahora, si nos despertamos de la Matrix o no, determina qué tipo de futuro vamos a experimentar, individual y colectivamente. Asimismo, el cerco hiperdimensional posee una función adicional para contrarrestar los intentos de escape o la denuncia activa de los fenómenos negativos de la realidad por parte de seres humanos que intentan despertar a otros. Casos notorios como la muerte de la doctora Carla Turner, el intento de suicidio posterior al divorcio de James McDonald, las extrañas muertes de Frank Edwards y Morris Yesak o el suicidio de Don Elkins y Joey Fisher. En el caso particular de McDonald, se deja en evidencia un proceder estándar del sistema de control denominado targeting que consiste en aislar al sujeto, orquestando problemas conyugales y dificultades económicas, con el fin de generar turbulencia emocional que puede derivar, si no se tiene suficiente conocimiento, en un intento de suicidio. Quizá para aquellos que superen los obstáculos últimos, y logren trascender el sistema de control, podrán apreciar, desde un punto de vista objetivo, que se trata meramente de un instrumento de entrenamiento para aquellos espíritus que busquen refinar, descubrir y superar sus vulnerabilidades. El objetivo último es el fortalecimiento del alma y el crecimiento espiritual. En las palabras de Fulcanelli. Pero un rasgo singular del carácter humano lleva al hombre a encariñarse con aquello por lo que más ha sufrido, y esta razón nos permitiría, sin duda, explicar el triple empleo de la salamandra, jeroglífico del fuego secreto de los sabios. En efecto, entre los productos anexos que intervienen en el trabajo en calidad de ayudantes o de servidores, ninguno resulta de búsqueda más ingrata ni de identificación más laboriosa que este. Se puede todavía, en las preparaciones accesorias, emplear en lugar de los coadyuvantes requeridos ciertos sucedáneos capaces de dar un resultado análogo. Sin embargo, en la elaboración del mercurio, nada sería capaz de sustituir el fuego secreto, ese espíritu susceptible de animarlo, de exaltarlo y de formar cuerpo con él después de haberlo extraído de la materia inmunda. El profesor Tolkien en su notable obra póstuma El Silmarillion lo resumió con asombrosa exquisitez. Porque si alegre es la fuente que se alza al sol, el agua nace en pozos de dolor insondable en los cimientos de la tierra. Pero nuestra naturaleza emocional es compleja y las frecuencias que la componen son numerosas. Por lo tanto, nuestra conciencia vibra con un espectro de frecuencias y, por consiguiente, accede desde el holograma a un espectro de arquetipos experienciales.
Cada persona tiene un espectro vibratorio único, aunque diferentes individuos pueden compartir ciertas frecuencias. Este espectro identifica no solo la composición alma, sino también el propio camino único de aprendizaje en la vida. Nuestro temperamento refleja nuestra naturaleza del alma y determina el reino de nuestras experiencias. Los reinos son los mundos personales que habitamos, nuestra esfera de influencia, rango de percepción, y región de actividad. Son áreas específicas del holograma que se iluminan de acuerdo con nuestro espectro vibratorio, nuestro ser, nuestra esencia. Cada individuo proyecta y ocupa un territorio único, pero no necesariamente independiente. Algunas frecuencias son más o menos compartidas y dan cuenta de la realidad consensual y experiencias mutuas. Por lo tanto, los reinos pueden cruzarse, sustituirse, o ser subconjuntos de otros reinos. En cada momento del tiempo, nuestro universo no es más que una tajada de una compleja red de infinitas posibilidades que es inmutable y eterna. Técnicamente, este multiverso puede ser llamado vector de estado o función de onda de la realidad. Se trata de un holograma fractal que enfoca siempre hacia el futuro. El propio fractal no cambia, es solo nuestra mente que se mueve a través de él, y por lo tanto genera por sí mismo la ilusión del espacio y tiempo. Para entender este proceso, hay que entender cómo funcionan los hologramas. Los hologramas codifican la información grabando la figura de interferencia entre dos ondas de frecuencia común, una onda siendo uniforme en consistencia y la otra teniendo su fase alterada por la información a codificar. La manera tradicional de hacer un holograma es el siguiente. Un rayo láser es dividido en dos, una mitad brillando hacia una placa fotográfica y la otra rebotando en un objeto antes de reflejarse en la película. Lo que se graba en la película es un patrón de interferencia entre estos dos haces, codificando la topografía del objeto. Después de que se desarrolla la película, la misma iluminación láser será modulada en fase e intensidad por el patrón y reproducirá la información codificada, proyectándola a partir de una réplica visual del objeto. La naturaleza de la imagen proyectada desde un holograma depende del ángulo, intensidad y frecuencia, color, del láser. La frecuencia determina qué información puede ser accedida. Si el holograma es grabado con un láser rojo, un láser verde fallará en producir una imagen. Múltiples imágenes pueden ser codificadas en un holograma, cada una provocada por un láser de color correspondiente de láser. El ángulo y la región de iluminación decide qué información en particular de la gama disponible se ha seleccionado para su proyección. En el caso de la película holográfica, la imagen proyectada gira con una rotación en ángulo del láser de incidencia, o cambia a una imagen diferente si el láser brilla sobre una parte de la película en la que se registró un objeto diferente. El ángulo y la posición son los dos tipos de fases, por lo que es la fase la que selecciona a partir de un rango dado qué imagen proyectará. Por último, la intensidad de la iluminación, amplitud de la onda, determina el grado de fidelidad en la imagen proyectada. Cuanto mayor es la amplitud, más precisa y completa es la información decodificada. El proceso holográfico tiene paralelos metafísicos. La mente del creador corresponde a la fuente láser, los arquetipos corresponden a los objetos registrados, y la matriz de la existencia corresponde a la película fotográfica. De ello se desprende que nosotros, como unidades individuales de conciencia, somos el láser iluminador. El color del láser es la frecuencia de nuestras emociones, su fase nuestros patrones de pensamiento, y su amplitud nuestro nivel de intenciones. Así como color del láser determina la capa de la información holográfica accesible, asimismo nuestra naturaleza emocional determina el rango arquetípico de la experiencia accesible. De este rango, nuestros pensamientos determinan el ángulo de fase particular desde donde se experimenta este arquetipo. Y la fuerza de nuestra intención determina la precisión y de cuán claramente se manifiesta. Esta no es una metáfora. El universo es, en efecto, holográfico. Pero también es fractal como se ha mencionado brevemente. Un fractal es infinitamente complejo y permite enfocar hacia adentro o hacia afuera sin límite. Cada nivel de enfoque, zoom, hacia adentro es un subconjunto de todos los zooms anteriores. En nuestro estado actual, estamos enfocando en el fractal y percibiendo este movimiento como un avance hacia el futuro.
Y, naturalmente, el futuro es un subconjunto de todos los futuros probables anteriores, aunque la verdad, el tiempo es ilusorio porque todos los niveles del fractal existen simultáneamente. Una vez más, este fractal es holográfico, nosotros iluminamos porciones del mismo, de acuerdo con nuestra naturaleza emocional, pensamientos e intención. Volando hacia la frontera, alcanzando una nueva mirada, el vuelo del Fénix se despide hasta un próximo encuentro de conciencias. Comparte el mensaje y suscríbete.